Muy buenos días a todos. Todavía estamos en la mañana. Vienen con energía, eso sí es chévere, no le contestan así. Bueno, como diría nuestro pastor, que hace rato no las hace, entonces para que no se olviden, voy a empezar con una pequeña encuesta. Yo quisiera que levantáramos la mano todos aquellos que nos consideramos buenos cristianos. ¿Quiénes nos consideramos buenos cristianos? Ah, muy bien. ¿Y cuántos de esos buenos cristianos estamos dispuestos a seguir a Cristo? ¿Cuántos estamos dispuestos a seguir? Hay más que quieren seguir a Cristo que crean que son buenos cristianos, ¿no es cierto? Pero está muy bien. Pues imagínense que el Señor venga aquí y les diga a ustedes: les tengo una misión. Héctor, Andrés, Nairo, Connie, les dice: les tengo una misión. ¿Qué dirían ustedes? Eso, hay que hacer, ¿no es cierto? Para las que sea, aquí estamos. Bueno, pues imaginen que el Señor les tiene una misión muy especial y les dice que como estamos en Colombia y Colombia está en conversaciones de paz, entonces los guerrilleros allá en La Habana ahora van a venir aquí a Colombia a discutir todo lo que han estado charlando en esta sección. Entonces les dice: quiero que se vayan para el Caguán a predicarle a los guerrilleros que ellos también tienen salvación. Bueno, en los otros he escuchado silencio absoluto, al menos aquí dicen: va para esa. De ahí a que lo hagamos tendríamos que ver si somos capaces o no de salir para el Caguán, porque normalmente nosotros empezamos a poner las prioridades, ¿no es cierto? Señor, tú sabes que aquí en Colombia el trabajo está muy difícil, tengo que dejar mi trabajo y mis hijas están estudiando y la universidad y el colegio Señor, es bastante difícil. Entonces empezamos a proponer salidas y le decimos: mira, Señor, ¿sabes qué voy a hacer? ¿Sabes qué yo voy a hacer? Mira, yo voy a coger a Carlos y a Esteban y les digo que no solamente vamos a hablar los lunes, los miércoles y los domingos, sino que todos los días, y voy a llamar a todos los de la iglesia para que todos los días estemos orando para que esos guerrilleros se conviertan. Pero es lo máximo que puedo hacer, Señor. O si no, de pronto tenemos algún viaje para la costa y lo adelantamos para hacer que nosotros, como que ese mensaje no era para nosotros, y salimos para la costa a ver qué hacemos. Esta situación que les estoy planteando a ustedes resulta que no es nada diferente a lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Pasó con Moisés, con Elías, con Jeremías. Cuando les ponían la situación, ellos generalmente decían: no, yo no soy capaz, esto no es para mí, esto es difícil, etc. Pero tal vez el caso más dramático de los profetas del Antiguo Testamento está dado con Jonás. Jonás fue un profeta que el Señor le dijo: hágame un favor y vaya a predicar a Nínive. Y él salió corriendo, pero para el otro lado. Salió corriendo para el otro lado. Y en este día el Señor nos quiere recordar cuánto nosotros aquí reunidos nos estamos pareciendo a este profeta en nuestro diario vivir. ¿Qué tanto desobedientes somos con él hoy en día como lo fue Jonás en esa época? El Señor nos quiere mostrar en esta mañana que su voluntad es para cumplirla. Si realmente queremos ser buenos seguidores de Cristo, no tenemos opción. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Jonás, capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 al 3 ahorita, pero les pido el favor que tengan abiertas sus Biblias en el libro de Jonás. Los que no trajeron Biblias, detrás está el pasaje que vamos a leer. Y dice así: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor.
Bendita sea la palabra del Señor. Quiero pedirles el favor que inclinemos nuestros rostros para dejar este tiempo para que sea Él el que nos guíe. Padre, muy buenos días, Señor. Estamos aquí ante tu presencia. Cada una de las personas que han venido, como decía en la proyección inicial, estamos aquí para adorarte, para buscar de tu palabra, para conocerte, para adorarte, Señor. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu en cada uno de los corazones de las personas que se encuentran aquí reunidas, Señor. Que nos confrontes, que nos reargullas, que nos incomodes, Señor. Que tu palabra cambie nuestra forma de ser, cambie nuestro pensamiento y podamos cumplir la misión que tú nos has dejado, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con acción de gracias. Amén. Bueno, como les decía, hoy vamos a estar viendo en forma muy rápida todo el libro de Jonás. El libro de Jonás tiene dos protagonistas. Habla de Jonás, pero tiene realmente dos protagonistas. Uno es Jonás y el otro es el pueblo de Nínive. Pero se comenta mucho todas las peripecias que tuvo que hacer el profeta Jonás cuando el Señor lo manda a cumplir una misión que él no quería hacer. Y lo más curioso, lo manda fuera de Israel a predicar. No es de Israel, y es el único profeta del Antiguo Testamento que muestra el amor de Dios por los paganos, porque era gente totalmente pagana. Y era una cosa muy sencilla y muy fácil. Vaya y le dice a los ninivitas que en el término de 40 días la ciudad será destruida. Eso era todo, fácil de aprender. En 40 días la ciudad será destruida. Este libro lo podemos dividir en 4 partes. ¿Cómo está dividido este libro? Por favor. Lo primero, quedaron todos 1, 1, 1, pero fue al pasar del computador. Él estaba juicioso, pero bueno, es 1, 2, 3, 4. Entonces, el primero, Dios le da la misión al profeta y el profeta huye. Eso fue lo que acabamos de leer, ¿correcto? ¿Qué pasa? El profeta huye, queda se lo come un pez, dura 3 días en el vientre del pez. Él ora, y cuando él ora, el Señor le da una segunda oportunidad y lo envía. La segunda parte es que él ora cuando está en medio de ese gran dolor. Después él va y le predica al pueblo de Nínive, y el pueblo de Nínive se arrepiente. Y finalmente Jonás se pone bravo porque cumplió bien la misión. Ese es el libro de Jonás. Es curioso, les decía, que hubiese mandado a Jonás a predicar fuera de Israel. ¿Por qué? ¿Qué estaba viviendo el pueblo de Israel en esa época? El pueblo estaba dividido. El pueblo tenía, digamos que, relativa paz, porque ustedes saben que ellos se vivían peleando entre los diferentes países, inclusive con Asiria, que era Nínive era la capital de Asiria, pero espiritualmente estaban muy pobres. Entonces era de suponerse que Jonás debía predicarle a todos los israelitas porque lo estaban necesitando. Habían otros profetas, pero a él lo mandó a predicar allá, a donde estaban los paganos. Y Nínive era una población que se había convertido como en el signo, en el paradigma del pecado. Era mala, no conocía de Dios, mataba gente, era realmente una gente, como ellos decían, una nación despreciable. Pero el Señor, así nosotros no comprendamos los planes, el Señor sí tenía sus planes, y entre los planes que estaban era que el Señor quería avergonzar a Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Nínive, que era un pueblo pagano que no conocía de Dios, se arrepintió por la predicación de un extraño. Pero Israel, con todos los profetas que había tenido, no se había arrepentido. Y creo que nosotros, como pueblo de Dios, nos debemos sentir aludidos con este mensaje, porque este mensaje también va con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado la voz de Dios? ¿Cuántas veces el Señor nos habla a través de nuestros devocionales, a través de nuestras lecturas bíblicas,
a través de los cursos, a través del púlpito, nos habla, pero nosotros, como Jonás, nos hacemos los desentendidos, ¿no es cierto? Este libro es un libro muy corto, apenas son 4 capítulos, pero en esos 4 capítulos tiene una profundidad grandísima. Se ven una cantidad de milagros del Señor, tanto que mucha gente dice que esos son solo alegorías, pero es un libro histórico. Y es un libro histórico porque el mismo Señor Jesús lo menciona por lo menos en 4 veces en los evangelios y lo pone de comparación. Por ejemplo, les decía a los fariseos de esa época: mire, a ustedes Nínive les va a reclamar porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, pero aquí hay uno más grande que él y ustedes no se han convertido. El Señor lo ponía de ejemplo cada rato a Jonás. Los 3 días que duró en el vientre, él duró 3 días en el sepulcro. Tiene muchas enseñanzas este libro, pero de las enseñanzas hemos escogido 3 principalmente para esta mañana. El Señor a través de este libro nos enseña 3 cosas principalmente. La primera, ¿cuál es el peligro de no obedecer a Dios? Dios nos va a enseñar cuál es el peligro de no obedecerle. La segunda, la misericordia de Dios. Y la tercera, que Dios conoce nuestro corazón. Vamos a ver estas 3 enseñanzas que el Señor nos da a través de este libro. Empecemos entonces, ¿cuál es el peligro de no obedecer? ¿Qué dice el libro? El libro empieza con un mandamiento: vaya y predíquele a quién, a esa gente que no me conoce, a esa gente mala, a esa gente pagana. Vaya y dígales que tienen esperanza. ¿Y qué hace el profeta? El profeta, en lugar de hacer lo que tenía que hacer, él se va para el otro lado. Miren, para mí siempre fue curioso decir, ¿qué tan al otro lado se fue? Y si ustedes ven la gráfica, Israel queda aquí y dice que bajó a Job, que era el puerto que quedaba sobre el mar Mediterráneo, ¿cierto? Él, cuando lo manda a Nínive, debía subir por tierra ya, pero él se va para el mar y miren para dónde se va. Cerquitica, ¿no es cierto? Él se va completamente para el otro lado y bien lejos. A medida que vamos viendo este libro, yo quisiera que podamos analizar juntamente cuál es nuestra actitud. ¿Será que nosotros a veces con el Señor hacemos esto? Cuando Él nos manda a hacer las cosas, en lugar de coger para donde tenemos que coger, echamos, pero bien lejos. Nosotros, al igual que Jonás, tenemos una misión. ¿La conocemos, cierto? ¿O no? ¿Cuál es la misión? Predicar la palabra. ¿Y cómo la conocemos nosotros normalmente? Como la gran comisión. Y me gusta mucho, como dice en Mateo 28, 19 y 20. Dice el Señor, cuando ya va a partir, les dice: por tanto vayan y hagan discípulos, ojo con esto, de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Es muy clara la misión que nosotros tenemos. Debemos hacer discípulos. La pregunta es: ¿estamos haciendo discípulos? ¿Estamos cumpliendo la voluntad de Dios? O tal vez nos conformamos con venir a la iglesia, estar en oración, participar en damas, en caballeros, en las actividades, pero realmente no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. No estamos haciendo discípulos. Si no estamos haciendo discípulos, no estamos haciendo la voluntad de Dios. El libro nos deja ver 2 cosas que son bien importantes del por qué tenemos el peligro nosotros de no obedecer a Dios. Y lo primero que nos muestra es el orgullo. Miren, Jonás no era cualquier persona. En Segunda de Reyes, en el capítulo 14, en el verso 25, habla que Jonás ya era un profeta de Dios. De hecho, Jonás profetizó
que Israel iba a volver a tener con Jeroboam II, que era el rey que estaba, volver a establecer los límites que tenía Israel cuando estaba el rey David. Él ya estaba predicando de Dios, él conocía de Dios, era un hombre de Dios. Sin embargo, él, como muchas veces nosotros, creía saber más que Dios. Y él, en el más íntimo rincón, no tenía absolutamente ningún deseo de predicarle a esa nación despreciable la salvación. ¿Por qué? Porque los israelitas en esa época consideraban que la salvación era única y exclusivamente para el pueblo de Dios, no para los demás. Entonces el profeta decía: no, pues primero yo le predico a mi país. ¿Yo por qué iba a tener? Y sobre todo con unos tipos tan despreciables, tan malos, tan guaches. No, yo a esos no les predico. Él creía saber más que Dios y no quería cumplir la voluntad que Dios le había dado. Había también orgullo en la actitud del profeta, porque ¿saben tampoco por qué no quería predicar? Porque el profeta temía perder su imagen delante del pueblo de Israel. Pero lo curioso es que ese hombre no tenía ningún susto de confesar cuál era su nacionalidad. Cuando él se embarca en ese barco y viene la tormenta y están todos mal, identifican que él es el por el que están así, y les dice: oiga, ¿y usted quién es? Y en el versículo 9 dice: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Y le respondió. Él no tenía miedo de confesar de dónde era y en quién creía. Él no le tenía susto, él creía en Dios. Es más, era un hombre que estaba dispuesto a dar su vida por los demás. Cuando están en semejante tormenta y saben que él es el del problema, le dicen: bueno, ¿y qué hacemos con usted, mano? Y él dice: ¿saben qué? Miren ustedes lo que dice en el verso 12: tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos. Le respondió: yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Ese hombre que confesaba a Dios, que creía en Dios y que estaba dispuesto a morir por los demás, había algo que no podía soportar, y era perder su imagen. Él sabía y conocía de Dios, y lo vamos a ver más adelante, y él sabía que si le predicaba a ese pueblo, de pronto los perdonaba. Y entonces, ¿dónde quedaba la imagen del israelita puro? Si él era un profeta que le iba a predicar a su pueblo y le predicaba al otro y se arrepentía, ¿dónde quedaba la imagen de él? Él no estaba dispuesto a aceptar eso. Le daba vergüenza. ¿Y acaso a nosotros muchas veces no nos da vergüenza confesar a Dios o cumplir nuestra misión? ¿No nos da pena proclamar el nombre de Dios porque simplemente estamos pensando en nuestro bienestar y en lo que nos conviene a nosotros? Una de las formas más especiales que he podido ver cómo se ilustra la misión que tenemos aquí en la tierra, la vemos con el apóstol Pablo en el libro de Hechos, en el capítulo 20, en los versos 22 y 23. Pablo en este momento estaba despidiéndose estaba haciendo un periplo e iba para Jerusalén. Y él le dijo a los sacerdotes de Éfeso que se despedía, que él había hecho las cosas como la tenía que hacer, pero que tenía que ir a Jerusalén. Miren cómo lo dice: y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Obligado por el Espíritu sin saber lo que allí me espera. Pero lo que viene es más grave. Dice: lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Pero a él lo obligaba el Espíritu a ir. Una de dos: o Pablo era masoquista, o tenía muy clara cuál era la misión que tenía que cumplir. Y creo que es más la segunda que la primera, ¿cierto? Pablo tenía muy claro que tenía una misión, así tuviera que estar en prisiones y sufrimientos. ¿Cuántas veces a nosotros nos obliga el Espíritu? ¿Cuántas veces nosotros le hacemos caso al Espíritu más que a nuestro propio ser para evitarnos esas incomodidades?
La segunda situación que nos enseña el Señor dentro de este primer punto del peligro de no obedecer es la soberanía que tiene Dios sobre la tierra. Miren, Dios es soberano y dueño de todas las cosas que hay sobre la tierra, y su voluntad se cumple por encima de cualquier cosa, aún de nosotros mismos. Por eso es que es peligroso desobedecerle. En este libro tan corto se ven por lo menos 7 u 8 milagros muy palpables. El primero es en el verso 4, apenas embarca Jonás y dice: pero el Señor, no es que se le hizo una tempestad por casualidad en la vida, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Primer milagro. Jonás quiere ir para el otro lado y el Señor pone una tormenta para decirle: ojo, y usted para allá no va. Después, cuando están en el barco y no saben qué está pasando ni por qué está pasando el llamado, entonces nos dice: oiga, echémonos suertes entre todos a ver por quién es que estamos pasando esta dificultad. Y adivinen sobre quién cayó la suerte. Sobre Jonás. El Señor también influye en la suerte, no necesariamente para ganar una lotería, pero el Señor influye en la suerte también. Ese es otro milagro de Dios. Después, cuando echan a Jonás al mar, imagínense una tormenta. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la tormenta perfecta, que un barco lo vuelve una nada en medio de esa tormenta. Imagínense una persona echada al mar en una tormenta tan violenta. No tiene opción de vida. Sin embargo, el Señor hace un milagro, y en el verso 17 nos dice: el Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Esto es un milagro no solamente por la aparición del pez, sino que el pez se lo come enterito. Él no cierra la boca cuando estaba por acá, no. Pasó derechito allá al vientre y duró 3 días y 3 noches. Otro milagro más que hace el Señor. ¿Y todo por qué? Para que Jonás cumpliera su voluntad. Cuando está allá, Jonás se arrepiente, le ora a Dios, va y predica en Nínive, y después el cuarto milagro es cuando Jonás se arrepiente estando en el vientre, y en el verso 10 vemos cómo el Señor dice que entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. El Señor dio una orden. No es que Jonás le hubiera sentado mal al pez y ¡cuas! No. No es una indigestión. El Señor le dio la orden al pez para que escupiera a Jonás en tierra firme, ni siquiera en el mar, sino en tierra firme. Y después, cuando Jonás está bravo, vienen una serie de acontecimientos en 3 versículos que son muy simpáticos. Jonás está bravo. No sé cuántos de ustedes puedan ver el fondo, que está la ciudad de Nínive, que es toda amurallada, y Jonás está allí. Él hizo como una enramadita, pero es que fuera de Nínive eso era desierto, el calor era salvaje, y el tipo se hizo su media enramada, pero no puede vivir bien. El Señor en una noche hizo que una planta, aquí dice una planta, una versión internacional, ¿cómo se llama? En Reina Valera dice que era una calabacera, es decir, una planta que tiene mucho follaje, entonces protegía a Jonás. En una noche creció, ¡guas! Un milagro de Dios. Y a la otra noche, ¡guas! También se fue. Un gusano se la comió todita y se quedó sin nada. Y el Jonás, qué chichada tan macha. ¿Cómo me vas a quitar esto? Y fuera de eso, el Señor le mandó más calor. ¿Por qué? Porque el Señor, dentro de su pedagogía, cuando nosotros no obedecemos, Él sí hace que nosotros obedezcamos. El Señor realmente es el soberano de toda la creación, y Él sabe lo que pasa o lo que no pasa. Por eso es que es tan importante tener claro que Dios es el soberano de toda la creación. Estemos en momentos difíciles o estemos en momentos buenos, estemos en momentos de angustia o estemos en momentos de tranquilidad. Miren, yo me reúno, esto es algo que quiero confesar delante de toda la comunidad.
Fernando Vidal, quien estuvo hace poco aquí con nosotros en una predicación, decía que cuando uno predica uno se expone ante la comunidad, pero realmente uno tiene que decir quién es y cómo es delante del Señor. Yo me reúno regularmente con una persona aquí en la iglesia y hablamos de situaciones bíblicas, cómo las podemos aplicar a nuestras vidas. Y él me decía a mí: hombre, mire Pablo, lo que pasa es que cuando nosotros conseguimos trabajo le decimos: ay, gracias Señor, me conseguiste este trabajo. Y después cuando lo sacan a uno del trabajo, saca el trabajo, no, tal vez esa no era la voluntad del Señor. Y vuelve a hacer otro trabajo, y esa es la voluntad del Señor. Cuando dice: ay, no, es que esa no era la voluntad del Señor. Y yo les quiero decir una cosa, preparando esta predicación, me di cuenta que lo que pasa es que nosotros estamos más preocupados por lo que nosotros queremos que por lo que nos tiene el Señor para nosotros, en cumplir su voluntad. Así como para Jonás era ilógico irle a predicar a unos paganos. A veces para nosotros son ilógicas las situaciones, pero Él es el que sabe, y si nosotros no reconocemos la soberanía de Él, es un problema. Todos ustedes saben, porque les comenté aquí, que yo tuve un trabajo que era supremamente humillante. Lo levantaban a uno y lo ponían a las 6:30 de la mañana, pero no todos los días: usted es un bruto, usted es un bestia, usted no sirve, usted no... Yo no salía más achantado todavía. Y yo me enfermé, físicamente me enfermé. Yo llegaba a la casa a llorar. Catalina, mi adorada esposa, sabe porque ella sufrió conmigo esa situación. Es más, ella oraba para que el Señor me buscara un trabajo donde me valoraran realmente, decía ella. Preparando esta predicación, después de 2 meses o 3 meses, me llamaron de esa empresa que querían que volviera. El Señor me estaba dando puntadas, pero yo, ¡ay! Me llamaron, pero bajo mis condiciones. Y con Cata lo decíamos. Cata decía: no, mi amor, carro, si lo vas a poner, que te paguen todo, y que no te hagan madrugar, y que... Y sí, claro, yo también, si es que soy yo. No, Señor, bajo estas condiciones vuelvo. Claro, pues ya no se podía y no me llamaron. Después me di cuenta y supe que este ex jefe que yo tenía, que era un hombre brusco, humillante, prepotente, había reconocido ante todos los gerentes nacionales que el único que había hecho el trabajo bien había sido este Pechito. Pero no porque yo fuera muy buen empleado, sino porque yo estaba haciendo lo que me tocaba hacer, y ese hombre sabía desde un principio, desde la primera entrevista que tuvimos, que yo era cristiano. El Señor, preparando esta prédica, le repito, me mostró que Él me tenía allá para mostrar su luz a todas las personas que estaban allá, pero yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta de eso. Preparando esta prédica fue cuando supe, después de 1 año. El Señor sí me había dado ese trabajo. El Señor sí me había mandado allá. Pero tal vez cuando nosotros pensamos que nos esperan prisiones y sufrimientos, es cuando decimos: tal vez no, Señor, tal vez no. Yo oro, yo me enfermé físicamente, pero ¿por qué? Porque no entendía que el Señor es soberano. Esos son los peligros que nosotros tenemos cuando no cumplimos la voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos damos cuenta, obviamente nos arrepentimos. Y hay arrepentimiento en los dos protagonistas, tanto en Jonás como en Nínive. Cuando Jonás es tragado por el gran pez, Jonás pasa 3 días y él ora al Señor, pero ora de una manera triste y lamentable. No la leo toda por cuestión de tiempo, pero decía algo así: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Dice en su situación desesperada: las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvían, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome al cimiento de las montañas. Eso indica la desesperación. Y él termina diciendo: yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud, cumpliré las promesas que te hice, la salvación viene del Señor.
Y cuando nosotros vemos eso, ¿qué hace el Señor? Le ordena al pez que vomite a Jonás en tierra firme. Cuando el pueblo de Nínive se arrepiente, porque con la predicación de Jonás el pueblo se arrepiente. Miren lo que dice el verso 5, después de que Jonás les predicó, dice: y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Y no pues son solamente los ninivitas. Miren lo que dice: cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Dice el libro que después hizo un decreto que todos, hasta los animales, debían hacer ayuno. ¿Saben por qué? Porque el rey decía: de pronto Dios, al vernos así, se arrepiente. Y efectivamente se arrepintió. Pero para que nosotros podamos reconocer y hacer la voluntad de Dios, primero tenemos que entender que Dios es soberano sobre nosotros. O si no, es difícil de hacerlo. Miren, yo me enfermé físicamente porque no entendía que el Señor me tenía en esa misión. Si yo entiendo que el Señor me tenía en esa misión, pues no sería prisión, ¿no? Pero sí era una situación difícil. Pero es que estoy cumpliendo una misión y yo la puedo cumplir. Nosotros debemos tener en cuenta que estamos aquí en la tierra para cumplir una misión. Nosotros única y exclusivamente estamos para cumplir una misión, no para que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades. Nosotros no estamos aquí para saber que es que el Señor me tiene para que yo tenga una casa, para que tenga un carro, para que mis hijos estudien en las mejores universidades. Estamos aquí para cumplir una misión, y ya le hemos dicho: predicar el nombre del Señor, hacer discípulos. Hay una persona que enseguida de los dos versos que vemos aquí, Pablo les dice a los apóstoles, ¿qué les dice? Sin embargo, considero que mi vida carece de valor. Esto es enseguida lo que acaba de pasar, que él sabe que esperan cárcel y sufrimientos, y les dice: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo la tenía clara. Él sí la tenía clara. ¿Tenemos nosotros clara la misión que tenemos que hacer aquí? Cuando nosotros tenemos clara esa misión, nos damos cuenta que nosotros no somos los que tenemos el control. Y esto nos lleva a ver la segunda enseñanza que nos tiene el Señor en este libro, que es la misericordia de Dios. Dios es misericordioso a pesar de nosotros mismos, de nuestra rebelión, de nuestro desconocimiento. Hay misericordia para los dos protagonistas de esta historia. A Jonás, después de que ora, después de que reconoce que es el Señor, fíjense lo que dice en el capítulo 3, verso 1. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. El Señor, cuando nosotros lo reconocemos, nos da una segunda oportunidad. Al pueblo de Nínive también le dio la segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque no lo destruyó. Cuando nosotros dejamos nuestro orgullo, reconocemos esa soberanía de Dios, tenemos realmente claro que Dios es el dueño de todo, el Señor se encarga de darnos mayores oportunidades. Por eso es que cuando nos llegan a nosotros enseñanzas falsas, como aquellas que dicen: pero si es que la vida es una sola y hay que vivirla, ¿cierto? Tenemos que vivirla, tenemos que cumplir una misión. Cuando nos dicen que somos hijos del Rey y que como hijos del Rey tenemos derecho a tener todo, no es eso lo que dice la palabra. La palabra dice que nosotros tenemos una misión, y esa palabra de Dios
viene para todos, creyentes y no creyentes. Y eso sí que es importante que nosotros lo entendamos. En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que ¿qué? Que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. La bondad de Dios es para todos, para esos guerrilleros, para esos asesinos, para esos ladrones, para esos de Nínive. Dios quiere que nadie perezca. Y nosotros como pueblos escogidos, como pueblos escogidos de Dios, debemos ser el testigo de Él. Y debemos fijarnos en lo que nosotros tenemos que hacer. Hacer discípulos. ¿Cómo? Como el Señor nos lo plantea. De pronto es predicando en las plazas públicas, como lo hizo Jonás, y como lo hace hoy una persona que conocemos muy bien, Santiago, o como lo hacen muchas personas. Yo conozco personalmente a Esteban Irving, que él, estando aquí, que fue un profesor que tuvimos en homilética, él nos invitaba y decía: vengan, este sábado nos vamos para el paradero aquí, recibimos clases en los héroes. Decía, terminamos clases y nos vamos allá al Transmilenio, al paradero y vamos a predicar la palabra de Dios. Y el hombre empezaba a hablar. Hace poco me subió a un Transmilenio, vi una señora, no hablando muy duro, estaba predicando a Dios. De pronto es esa la forma. Pero de pronto debemos hacer discípulos en nuestras viviendas, con nuestros vecinos, invitándolos a conocer la palabra, haciendo discípulos, no evangelizándolos como decimos normalmente. No, es que hay que hacer discípulos, porque el Señor Jesús decía: enséñeles todo lo que yo les he enseñado. Nosotros tenemos que hacer discípulos. De pronto en nuestra universidad o en nuestro colegio. No creamos que porque somos jóvenes, no, el Señor no nos llama. No, nos llama a todos, porque esa misión es para todos nosotros. En el hogar, en el seno de nuestro hogar, a nuestros hijos, nosotros los debemos discipular. Solo cuando nos damos cuenta de esa misericordia que Dios tiene, nos damos cuenta que solo Él es el que nos da una segunda oportunidad, ¿cierto? Y cuando hablamos de segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad, yo creo que ya perdí la cuenta de todas las oportunidades que me ha dado Dios. Nos preguntamos: ¿y por qué el Señor nos da tantas oportunidades? ¿Por qué es que el Señor nos da tantas oportunidades? Y es la tercera enseñanza que nos enseña este libro, y es porque Él conoce nuestros corazones. Él conoce los cambios nuestros, Él conoce nuestra fragilidad. Pero conociendo esa fragilidad y dándonos oportunidades, ¿saben qué hace el Señor? El Señor nos enseña, aún con dolor, en una forma muy pedagógica, como le enseñó a Jonás. Le da la enramada, él se siente feliz, ¿cierto? Después se la quita y él se vuelve a poner bravo. Pero antes Jonás, en el vientre del pez, le había dicho: Señor, yo te hago sacrificios, perdóname, yo me entrego a ti. Y el Señor le da la oportunidad, y apenas le sale bien el negocio, se pone bravo, se pone furioso. Diríamos nosotros: ese Jonás sí es la embarrada, ¿no? Pero ¿saben qué les digo? Que nosotros somos iguales. Miren, ¿cuántas veces nosotros, cuando oramos por obediencia, porque es por pura obediencia, cuando oramos por los que nos hacen mal, que eso lo hacemos por obediencia, no porque nos guste, ¿cierto? Oramos por los que nos hacen mal, y el Señor nos llega a bendecir. ¡Y qué piedra la que nos da el Señor! Nos da piedra. Dice el Señor: ¿y por qué lo bendices a Él? Si él fue el malo, Él fue el que me hizo el mal a mí, que chupe. No, Señor, dame a mí, y si sobra, pues después dale algo a Él. ¿O no somos así? Nosotros generalmente somos frágiles y débiles.
Porque no entendemos la soberanía de Dios y porque nosotros no alcanzamos a entender. Y como Jonás necesitamos aprender que nosotros debemos estar agradecidos por todo lo que el Señor nos da. Porque es que normalmente nosotros vivimos pensando en lo que no tenemos y no en lo que tenemos. Nosotros generalmente queremos lo que no tenemos y despreciamos lo que tenemos. Debemos aprender entonces a ser agradecidos con lo que Dios nos da y a entender que la salvación de Dios viene para absolutamente todas las personas, incluso para los guerrilleros. Yo tengo que confesar que cuando mataron a Jojo yo me alegré. Sin embargo, cuando estuvimos hablando con Juan Carlos decía: otra alma que se fue sin conocer al Señor. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El Señor en su pedagogía nos muestra a nosotros que Él nos da. Y nosotros estamos acostumbrados a pedirle a Dios. El Señor nos da, pero cuando nos lo quita, nos enchichamos. Nosotros no sabemos y no entendemos que la soberanía y que todo es de Dios, no es nuestro. ¿Qué hacemos nosotros cuando perdemos un ser querido? Cuando tenemos una quiebra, cuando perdemos a un novio o a una novia. ¿No nos enojamos contra Dios? ¿No decimos generalmente: Señor, ¿por qué a mí? Porque no entendemos que las cosas son de Dios y no nosotros. A mí se me quedó una cosa grabada en el corazón desde hace muchos años. Ustedes recuerdan el terremoto de Armenia, ¿cierto? No sé cuántos vieron esto, pero en televisión mostraron a un señor que estaba al frente de lo que había sido su casa, en ruinas. El señor estaba allí, llegó una periodista y le dice: Señor, ¿y ahí quedaba su casa? Dijo: sí, ahí quedaba mi casa. Digo: pero usted no estaba ahí, por eso se salvó. Digo: sí, no estaba ahí. ¿Y había alguien ahí? Sí, mi esposa y mi hija. Y le dice: ¿miércoles su esposa y su hija? Sí. Y lo que son los periodistas, ¿no? ¿Y usted qué siente en este momento? Y para la gloria de Dios ocurrió algo absolutamente espectacular. ¿Sabe qué contestó este señor? Yo estoy agradecido con el Señor. Los malpensados dirían: seguramente lo trataba mal la mujer, ¿no? Porque estaba agradecido con Dios. Pero ¿saben por qué estaba agradecido con Dios? Y lo dijo, y eso no fue ni preparado ni nada, porque el tipo estaba al frente de su casa, o de lo que fue su casa. Él dice: yo estoy agradecido con Dios porque pude disfrutar a mi esposa durante 20 años y a mi hija durante 15 años. ¿Ven ustedes la diferencia? Eso es reconocer que es Dios el dueño de las cosas y no nosotros. El Señor nos da y nos quita las cosas. Debemos aprender a vivir por encima de las circunstancias que nos están afectando. Nosotros debemos cumplir la misión, aparte de lo que esté pasando, aparte de las personas latosas, aparte de las personas malas. Ellos también pueden tener la salvación. Miren cómo termina el Señor cuando Jonás se pone bravo porque le quitó la planta y se la hizo. El Señor le pregunta en 2 oportunidades: oiga, ¿vale la pena enojarse tanto? Y Jonás: pues claro, no es que me quitó la planta y estaba cubierto, y ahora ¿qué? ¿En la olla? ¿Cómo va a hacer esa vaina? ¿Vale la pena enojarse tanto? Y miren cómo termina el Señor diciéndole a Jonás. Le dice: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte, porque eso es cierto, todo lo que nos da el Señor es sin esfuerzo de nuestra parte, creció en una noche y la otra creció. Y de Nínive, una ciudad donde hay más de 120,000 personas, y esto es lo más grave, que no distinguen su derecha de su izquierda, es decir, que no tienen conocimiento del bien y del mal, no conocen a Dios, ¿sí? Y tanto ganado, porque también había ganado, ¿no habría yo de compadecerme?
qué forma en la que termina Dios diciéndole: hermano, usted se pone bravo por una planta, usted se pone bravo porque salvó una ciudad con 120,000 personas más ganado. ¿No tengo yo derecho a salvar a esas personas? ¿Y usted bravo por una planta que ni siquiera plantó? Pues el Señor tiene la pedagogía con nosotros. Lo importante es que esa pedagogía nosotros la podamos entender. ¿Qué podríamos concluir de este libro? Creo que hay varias conclusiones. Sin embargo, quiero que nos enfoquemos mucho en una cosa que es muy importante. El Señor, con este libro, nos enseña es acerca de nuestro corazón. Tanto para los que conocen o como los que no conocen al Señor, es muy difícil someternos a la voluntad de Dios. Buscamos primero nuestro beneficio, bien sea por orgullo o por conveniencia. Siempre lo buscamos. Por eso es que el Señor en este día nos quiere llamar a que nosotros le pongamos atención para que veamos el peligro que tenemos al no obedecerle. La necesidad de reconocer su sabiduría para no ser tercos y hacerle caso a Él. Y entonces así poder cumplir la misión. Él nos va a ayudar porque Él conoce nuestros corazones para perdonarnos. Y si nosotros, después de esa conclusión, le queremos buscar una aplicación a nuestra vida, ¿para qué nos sirve este libro? ¿Para qué nos sirve lo que hemos hablado esta mañana? Solamente tengo una cosa que decirles que puede ser dura para nosotros. Si tú no estás cumpliendo con la misión que Dios te dio, estás desobedeciendo a Dios. Dios te está llamando a que dejes de ser pasivo, a que dejes de pensar que aquí, viniendo aquí a la iglesia, a la oración, a todo, ya estás cumpliendo la voluntad de Dios. No, Dios nos dio una misión clara: hagamos discípulos. Y si tú no estás haciendo discípulos, no estás cumpliendo la voluntad de Dios. Y ya conocemos el peligro de no obedecer a Dios, ¿cierto? Les quiero invitar a que inclinemos nuestros rostros y oremos para que sea el Señor y el Espíritu Santo el que nos dé la fortaleza para poder cumplir la misión que el Señor nos dejó. Padre, en esta mañana, Señor, yo te quiero dar gracias por tu palabra. Padre, te quiero dar gracias porque nos incomodas. Te quiero dar gracias, Señor, porque no nos sentimos bien, porque nos estamos dando cuenta del error que cometimos. Señor, ayúdanos a cumplir la misión. Ayúdanos, Señor, a tener claro qué es lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Permítenos, Señor, que podamos ser personas que tengamos para ti un corazón dispuesto. Que no busquemos disculpas, Señor. Pueda que no sea al Caguán que tú nos mandes. Pueda que no nos mandes a la China o a la selva o a las montañas. Entre nuestros mismos hermanos, entre nuestros mismos compañeros, podemos, Señor, enseñar tu palabra. Padre, ayúdanos a no ser cobardes, a ser una iglesia que se mueva, a no quedarnos quietos y sin actividad, sino que busquemos tu palabra y tu reino y podamos hacer discípulos como tú, Señor, nos enseñaste que lo debíamos hacer. Es nuestra misión, Señor. Permítenos, Padre, poderla cumplir. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo y con acción de gracias.